Amor que trasciende el tiempo. Prólogo. En los tiempos antiguos, mucho antes que los ninjas existieran, existió un hombre quien junto a su hermano se encargaron de salvar al mundo del Jubi, una criatura que solo deseaba el chakra del mundo para sí mismo, un ser que amenazaba todo y con gran esfuerzo logró sellarlo dentro de él mismo, volviéndose en el primer Jinchuriki de la historia. Con el tiempo sería conocido y aclamado como el sabio de los 6 caminos y después crearía el ninsu, un poder que permitiría a la gente entenderse sin problemas. Mucho tiempo después el sabio tuvo 2 hijos, uno que heredó sus ojos y enorme talento, quien respondía por el nombre de Indra, y por ser alguien de gran poder creía que la paz se lograba por medio del poder absoluto, creencia que se fortaleció por sus grandes hazañas logradas por sí mismo. Por otro lado se hallaba el hermano menor, quien por cosas del destino, suerte, etc., no había heredado el talento de su padre o hermano para el ninsu, era torpe en lo que hacía y era considerado un perdedor, la sombra de su poderoso hermano Indra. Asura era solo uno más ante los ojos de todos, pero, como muchas cosas en el mundo, poseía algo que otros no veían, dueño de una voluntad inquebrantable y heredero de la capacidad física de su padre Asura. Con los años y la ayuda de la gente que él consideraba sus verdaderos amigos, consiguió un poder equiparable e inclusive superior al de su hermano, y creía que el amor y la confianza entre la gente llevaba a la verdadera paz. El padre de ambos en su lecho de muerte decidió 2 cosas. Primero, separar el poder del Jubi en su interior en 9 partes que con el paso de los años serían conocidos como los Bijus, y segundo, denominar a Asura como su sucesor en los caminos del ninsu. Esta noticia no le agradó a Indra, que creía que por ser el mayor y el más poderoso tenía ese derecho, e incentivado por un ser que en un lejano futuro sería conocido como el Setsu Negro, decidió tomar lo que era suyo por la fuerza. Ambos hermanos pelearon el uno contra el otro. En el fondo Asura sufría como las cosas habían cambiado entre ellos. Su hermano, a quien respetaba y admiraba, ahora deseaba matarlo por un puesto que bien los dos podían compartir, pero Indra estaba cegado por el odio a su padre que lo había rechazado y odio a un hermano que según él le había robado lo que era suyo. La pelea duró varios años, los dos fortalecieron sus creencias, las cuales se conocerían como la voluntad del fuego, que sería seguida por Asura, y la maldición del odio, la cual para tristeza de este, sería seguida por su hermano Indra, que ya no mostraba vestigios del buen hombre que alguna vez fue. Y como todo ser humano, ambos formaron una familia, pero en el caso de Asura su familia era lo que le daba las fuerzas de seguir ante toda adversidad. Su amor por su familia era su motor y motivo, y como se dice en la actualidad, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer apoyándolo, y este caso no era la excepción. 2. Era una noche tranquila en el hogar de Asura. Este había regresado de una expedición de la cual había pistas del paradero de su hermano. Hasta la fecha las cosas entre ambos no habían pasado de combates en los cuales ninguno había estado al borde de morir, pero él presentía que el próximo combate sería diferente, sería vivir o morir. Mientras observaba el cielo nocturno, una presencia atrás suyo lo obligó a voltear. Deberías dejar de observar el cielo de una manera más atenta que a tu propia esposa. La mujer enfrente de Asura era de esas bellezas que uno solo se ve una vez en la vida y que normalmente uno solo soñaría por tenerla como esposa. Era de una piel blanca, cabellos plateados y de un largo que llegaban hasta por debajo de la cintura, unos ojos azules que dejarían a cualquier zafiro como una roca pálida en comparación con los ojos de la mujer, y poseedora de una figura que, si bien no tenía nada exagerado, estaba tan bien balanceada que parecía que su cuerpo había sido esculpido por las manos de un dios. Perdón, Haruka, sabes muy bien que ver el cielo me tranquiliza. Bueno, si lo que deseas es relajarte, yo podría ayudarte si vienes conmigo a la cama ahora, se lo dijo con un tono tan sensual y dulce que haría que cualquier hombre se ponga nervioso y atontado de solo escucharlo, y Asura no era excepción. Asura amaba a su esposa, la conocía desde que eran niños, desde que tiene memoria es la única mujer que ha amado, pero en el caso de Haruka ella solo veía al joven Asura solo como un amigo y un niño tonto con quien se llevaba bien, ya que a esa edad solo suspiraba por el hermano de este, como todas las otras chicas del lugar, y si bien anhelaba la atención de Indra, nunca se apartó del todo de Asura, quien no desaprovechó oportunidades en acercarse a ella. Con los años y ya adultos ella notó como Asura se ganaba el cariño de todos y como Indra se alejaba cada vez más de los demás. Sin darse cuenta empezó a ver a Asura de manera diferente, mientras al mismo tiempo entendió que su interés por Indra era algo que las niñas tienen a esa edad, un enamoramiento infantil.
Sus sentimientos por Asura se convirtieron en amor y al darse cuenta de ello no dudó en tratar de conquistar al susodicho. Lo malo era que ahora él era el centro de atención de las chicas, que lo veían como prospecto para esposo y a él no le faltaban propuestas de matrimonio de familias extremadamente importantes y mientras que ella solo era de una familia común eso no la hizo retroceder ya que lo que no tenía de dinero o prestigio lo tenía de carácter y personalidad, especialmente lo primero, a pesar de su belleza era su carácter explosivo que hacía que nadie se le acercara. Lo malo es que los celos añadían leña al fuego de su explosivo carácter y normalmente la víctima era Asura por no decir siempre. Después de golpes y de ver que ella sentía lo mismo que él, Asura tuvo el valor de pedirle a Haruka que fuera su esposa quien aceptó sin duda alguna. Con los años ella aprendió a controlar su carácter, un poco, y él aprendió a medir lo que decía para no salir disparado por la ventana. Ambos tenían 2 hijos que eran su adoración. Jeje, me cuesta creer que la chica que asustaba a todos con su carácter ahora hable de manera sensual. Asura reía tras recordar algo de la infancia de ambos. Ese comentario molestó a su esposa, así que me crees incapaz de ser sensual y crees que soy una amargada. Dijo con sus brazos cruzados con un notorio fastidio y rabia. El pobre hombre se dio cuenta que había metido la pata y en grande, pasando a querer disculparse pero notó que su esposa contenía la risa por la cara que éste había dicho. ¿Te burlas de mí? Dijo con desgano al ver que se preocupó por nada. Jeje, perdón cielo, es solo que tu cara de preocupación es tan linda, no lo pude evitar. Hasta la fecha Asura no se acostumbraba a los cambios de humor de su esposa, para él las mujeres eran el mayor misterio del mundo 2. Así que las cosas con Indrasan están empeorando, ¿no? Preguntó ella con clara preocupación en su rostro. Él solo atinó a decir sí con la cabeza, no podía ocultarlo por mucho tiempo. El combate que vendrá será el decisivo para los dos, eso ni lo dudo, dijo con clara seriedad, sabía que morir en el combate era muy posible. Haruka sintió temor de que el hombre que amaba, el hombre que hacía cada día de su vida una verdadera felicidad, muriera por un conflicto que no aportaba nada bueno a nadie. Solo ten cuidado, fue lo único que pudo decir mientras abrazaba a su esposo, sabía que nada haría cambiar de opinión a Asura, lo conocía demasiado bien. No te preocupes Haruka, sabes muy bien que tú y los niños son lo más importante para mí. Tras decir eso besó a su esposa con ternura. Haruka sabía eso de antemano y en parte eso la calmaba, le daba seguridad de que él volvería sin duda alguna. Sin previo aviso Asura cargó a su esposa, cosa que la dejó muy sorprendida y avergonzada, algo que se notaba por el rubor en sus mejillas. Ahora, ¿qué te parece si me ayudas a relajarme tal como lo propusiste hace unos minutos? Dijo con una sonrisa pícara. La mujer se puso roja como un tomate, no se acostumbraba a ser ella la cortejada y mucho menos ver a su esposo de esa manera, se ponía como una chiquilla cuando pasaba eso. Asura. Fue lo único que pudo decir ya que él ya había tomado rumbo hasta la habitación de ambos para pasar una noche romántica que tristemente sería la última que tendrían en esa vida. No pasó mucho hasta que Indra finalmente dio la cara y retó a su hermano a un duelo final. Asura no dudó un segundo en enfrentar a su hermano, tras despedirse de sus hijos de una manera muy afectuosa y de darle a su esposa un beso se fue diciendo un ya regreso, cosa que lamentablemente no cumpliría. En un lugar apartado, que bien podría considerarse la esquina más alejada del mundo, ambos hermanos luchaban con todo su poder y si bien no eran tan fuertes como su padre, eran considerados seres cuyo poder rivalizaría con el de un dios. Indra usaba a su Susanoo, un avatar realmente grande de un gigante cuyo poder hacía estremecer la tierra y los mares. Asura por otro lado creó un avatar de su propio chakra que si bien era más pequeño que el Susanoo de su hermano este era muy poderoso, su apariencia era la de un ser con 6 brazos y 3 rostros y su color dorado le daba un aire divino mientras que la apariencia y color del Susanoo le daban un aire al de un monstruo del mismo infierno. Con cada choque de energía el cielo y la tierra misma temblaban, ninguno daba tregua, la victoria era lo único que tenían en sus mentes pero a Indra se le agotaba la paciencia. Esto se acabó, muere hermano junto con este mundo. El grito lleno de odio de Indra heló la sangre de Asura mientras veía cómo este canalizaba todo su poder en un ataque final. Está loco. Un ataque así acabará con todo incluido las tierras donde está su familia. Asura empezó a canalizar su poder en sus 3 pares de brazos y en cada uno de ellos creó una esfera negra cargado de chakra en su nivel más puro. Si no voy con todo me matará a mí y a todos, lo mejor que puedo hacer en que él y yo seamos los únicos en morir. Mientras terminaba de preparar su ataque y afirmaba su determinación de aceptar su muerte, empezó a recordar a su esposa, a Haruka, la mujer de su vida. Lo siento Haruka, no podré volver a casa. Cuida a los niños y sé fuerte amor mío.
Te amo, lo haré en esta vida y en otra por toda la eternidad. Indra terminó de concentrar su ataque, que era como una especie de flecha hecha de puro chakra, y Asura juntó sus tres esferas hasta que éstas giraron en un solo eje entre ellas. Asura Ahara. Indra Ahara. Al grito unísono ambos guerreros lanzaron sus ataques finales y en el instante en que estos chocaron el cielo y la tierra se estremecieron una vez y esta vez más fuerte que nunca, mientras ambos hermanos eran alcanzados por la gran explosión, uno con un rostro lleno de odio y maldiciendo a su hermano y el otro con un rostro lleno de felicidad y tranquilidad recordando lo que más amaba. Y así ambos hermanos desaparecieron en la explosión sin dejar rastro alguno, sin nada más que el odio y el amor que los impulsó hasta el final de sus vidas. En su hogar Aruka estaba impaciente, los enormes temblores mostraban lo cruel que era el combate entre ambos hermanos, no podía evitar sentir que algo malo iba a pasar. En ese instante una gran explosión iluminó el cielo, todos veían cómo el fenómeno ocurría junto a un enorme temblor, pero Aruka sin más lo entendió, su corazón se estrujaba, esa explosión marcaba el fin de la vida de los hermanos, el fin de la vida de Asura. Sin más cayó al suelo de rodillas y empezó a llorar como nunca antes lo había hecho, el amor de su vida se había ido para no volver, en ese instante sus hijos se le acercaron a preguntar qué le pasaba, ella solo los miró y los abrazó fuertemente, debía ser fuerte por ambos, no podía flaquear ahora, no quería que el esfuerzo de Asura fuera en vano. Se llenó de fuerzas y juró seguir adelante por ella y por él. Tras varios años ambos niños se casaron y formaron familias, pero el odio no había terminado solamente en Indra, la familia que forjó siguió su legado, y en el caso de los descendientes de Asura, se crearon dos familias que continuaron el suyo. Los Senju, que siguieron la guerra contra los descendientes de Indra, los Uchiha. Lucha que siguió años hasta que ambos bandos formaron una tregua para crear Konoha. Y por un lado los Uzumaki, que si bien no lucharon contra los Uchiha, eran conocidos por su gran poder. Y ajeno para todos los demás, los hermanos siguieron su lucha. A pesar de que sus cuerpos murieron, los chakras de ambos continuaron existiendo en el tiempo, se transmigraban a un cuerpo de cada uno de sus descendientes, acción que continuó varios siglos hasta que finalmente se transmigraron en dos jóvenes que si bien eran rivales eran también amigos y se consideraban hermanos. Juntos acabaron con la amenaza del Jubi y de Kaguya, la madre del sabio de los 6 caminos. Y de manera personal acabaron con la riña de ambos hermanos, demostrando que el amor es y será más fuerte que el odio, y a pesar de que ambos perdieron sus brazos dominantes tras su lucha final, fueron, finalmente tras años de enemistad, capaces de llamarse nuevamente, como ninguna transmigración anterior pudo, hermanos. Uzumaki Naruto, Jinchuriki del Kyuubi, salvador del mundo, poseedor del poder de los 9 Bijus y actual reencarnación de Asura, y Uchiha Sasuke, último Uchiha, poseedor del Rinnegan y del Mangekyo Sharingan eterno y actual reencarnación de Indra, habían acabado siglos de pelea que habían trascendido el tiempo. Pero ellos dos no eran los únicos que habían transmigrado, una mujer había hecho lo mismo para poder estar una vez con el hombre que amaba, pero para hacerlo tuvo que hacer una arriesgada apuesta a un ser maligno que si no cumplía lo que juró estaría bajo las manos de este maligno ser para siempre, y lo malo es que solo tenía hasta el cumpleaños 20 de su vida actual para ganar la apuesta y el tiempo se le acababa. Continuará.